Hola amigos, ¿qué tal? Un día más aquí, muy contento de compartir este gran momento que estamos viviendo y este evento tan trascendente que es el próximo eclipse del 8 de abril y la importancia de que nos vayamos ya preparando, sintonizando. Bueno, ya llevamos unos cuantos días, yo especialmente, en mi caso, llevo ya casi una semana, casi una semana realmente haciendo un ayuno, que es un ayuno de 10 días, 5 días bebiendo agua solamente y 5 días con caldos y zumos, y realmente el proceso depurativo de soltar, de facilitar, ¿no? Que todas estas memorias de nuestro inconsciente se liberen con todo lo que nos invitan estos eclipses que estamos viviendo, ¿no? De poder soltar y poder absorber, recibir toda esta energía, esta infusión de energía maravillosa que nos invita a crear nuestra nueva vida, a instalarnos en nuestro ser esencial, verdadero, ¿no? Y bueno, muy contento de vivir este proceso y de poder compartirlo y compartir todo este conocimiento que, que dedico con cariño, con mucha alegría a poder prepararlo para compartirlo con todos vosotros. Y bueno, como a modo de introducción, ¿no? Y a modo de, como los eslogans, los títulos que pongo en la carátula, en la portada del vídeo. Y bueno, es un poco, es un momento, ¿no? Para soltar lo que te impide que te alinees con la nueva vida que tu yo esencial quiere vivir. Entonces, este eclipse lo que va a hacer es que va a destruir estructuras que todavía son antiguas, que están presentes en tu realidad, que impiden que te sintonices con la nueva vida que tu yo interno quiere vivir. Y el eclipse es un agente que dice que te lo voy a sacar para que puedas seguir avanzando. Cosas eh, que no va a ser lo que quiere tu ego, aquello que realmente. ¿Cómo va? Tenemos esa invitación a renunciar a lo que quiere nuestro ego. Van a pasar cosas en la Tierra que van a transformar las energías antiguas también en energías nuevas. Y es un periodo de soltar lo que queremos, porque es lo que quiere el ego, como hemos dicho. Eso significa entrar en un vacío enorme y un vacío que nadie quiere vivir, porque si yo me quiero mover por lo que mi ego quiere, por lo que mi identidad quiere, por mis ganas de ganar o por mi miedo a perder, motivados por todo eso, entonces la energía no nos va a fluir realmente. Es un momento espiritual de reconocer que el poder interno no es personal, sino de una fuerza superior que nos da la vida y de la que todo depende. Se nos pide realmente aprender del guerrero que después de la batalla se arrodilla y agradece a los dioses por sobrevivir, porque sabe perfectamente que no dependía de él, realmente fue muy afortunado. Y esto es un momento espiritual en el que uno ve que el poder que se encuentra dentro de uno no te pertenece a ti realmente, sino que estás indefenso en el mundo. Y bueno, vamos ahora a compartir pantalla, amigos, para que, bueno, podáis ver el momento en que estamos viviendo. Vamos a empezar ahora, primeramente, con las divinidades del diseño humano, continuando un poco viendo dónde estamos, de dónde venimos, y realmente cómo el día 2 de abril empieza la luna menguante que, que de alguna manera nos va a llevar a la luna nueva el 8 de abril, este momento del eclipse tan importante. Y, y bueno, pues Eh, el día 4 todavía estamos con esta divinidad, con Miguel, San Miguel Arcángel, las divinas certezas del miedo, y que bueno, ya en el vídeo anterior hablamos bastante tendido sobre lo que nos trae esta divinidad, y vemos que el día 4 el día 4 de abril, entramos en la divinidad. Perdón, estamos todavía en la divinidad de Miguel, y el día 4 entramos en la última puerta de esta divinidad de Miguel. Y es la puerta 51, la puerta del shock. Es el sol en la puerta 51 trae consigo la cruz de la penetración de la mente y la mente de la penetración. Entre penetrar a los otros, piensa en el sacerdote, intenta adivinar tus pecados, ¿no? Él lo que hace es eso, la mente del no ser lo hace todo el tiempo. Siempre estamos pensando qué es lo que hay detrás de la máscara de cualquier otra persona, qué esconde, cómo se comporta en privado. Es un impulso básico penetrar a los demás, igual que nos gusta sentirnos vistos por alguien cuando están viendo el lado lindo de ser quienes somos. Tenemos miedo, no nos gusta que alguien vea a nosotros aquello que no nos gusta a nosotros mismos. Es asombroso escuchar a alguien decir algo lindo sobre ti, que a ti no te gusta mucho de alguien, puede mostrarte ese aspecto de ti con otra perspectiva, y eso es lindo.
Pero es aquí en donde cuando digo nosotros, este es el aspecto de nuestra mente que siempre tiene sospechas, elimina la duda objetiva, elimina la duda inteligente y la vive como sospecha. La sospecha es que estás seguro de que todos esconden algo, porque tú lo haces, claro. ¿Cómo lo que tú escondes es tan malo comparado con lo bueno? Entonces hay tensión. Y mientras haya tensión en ti y no se haya resuelto y tienes miedo a lo que esconden, tienes miedo a lo que esconden los demás, todo es una proyección, es una conciencia autorreflectante realmente. Puedes ver cómo el programa nos engaña, cómo funciona, trae esta cosa de yo soy moralmente superior a todos, yo soy como Dios. Y luego te da la puerta 27 para ir a ver. Es así realmente, puedes competir con las ideas de los demás sobre lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal. Puedes intentar no solo discutir, sino vivir según ello, implementarlo, forzar a todo el mundo en tu vida a que lo respete para llegar a ese lugar donde te das cuenta de que eras un tonto todo el camino, lo fuiste y solo estabas compitiendo contigo mismo, solo contigo estabas compitiendo para intentar demostrarle a todo lo bueno y no te pueden desafiar lo incuestionable que eres y que eras tú el que se estaba empujando a sí mismo todo el tiempo, nunca satisfecho con cualquiera que haya sido el logro al que hayas llegado, que hayas alcanzado. Y este es un impulso inconsciente de la visión y el desarrollo que está ahí en nosotros. Más es posible, como un hámster en la ruedita, desconectado de los sentimientos de sí mismo. Tienes que tener mucha suerte para llegar a ese sitio en el que te das cuenta realmente, en el que solo estabas compitiendo con tu propia sombra y no morirte de amargura ni de disgusto, sino entender el chiste y encontrarlo y que te guste. Y bueno, esos temas van a estar muy importantes porque son precisamente día del eclipse. Todavía estaremos bajo el influjo de esta puerta 51, que luego ahora vamos a hablar más tendidamente de lo trascendente de este momento a nivel espiritual, el portal, la oportunidad que se nos abre para vivir. Y bueno, tenemos a esta nueva divinidad que va a ser a partir del 10 de abril, es la divinidad de Jano. Y aquí llegamos al rostro número 8. El Sol está completando el último cuarteto de su viaje a través del cuarto de la iniciación y estas cuatro puertas tienen en común y establece una conexión entre lo que naturalmente podemos hacer, lo que sabemos o no sabemos hacer y cuánto estamos diseñados para desarrollar un pensamiento, una manera de racionalizar, una manera de tomar conciencia de quiénes somos, que está alimentando por lo que nos vemos hacer, lo que nos hemos visto hacer, lo que pensamos que podríamos hacer mañana, basándonos en lo que vimos hacer ayer. Recuerda que estamos lidiando con la mente, con el cuarto de la iniciación, con la inteligencia que alimenta la mente humana. Y recuerda que cuando hablamos de la conciencia, y tenemos aquí tres centros de conciencia, el bazo, que solo saben el ahora, y más allá del ahora es absolutamente estúpido, ciego y sordo. El sistema emocional nunca puede confiar en lo que ve en ahora, en lo que escucha y en lo que dice en el ahora. Y luego está la mente, que es la única conciencia que opera a través de todos los tiempos, el pasado, el futuro, y como consecuencia del pasado, como reciclaje del pasado, la reestructuración o reorientación del pasado. Y si tienes suerte, si eres afortunado en algunos momentos, retornas alguna hora, a la hora de tu forma. Y es aquí donde puedes ver que Jano es la inteligencia de la mente humana para operar a través de y expresarse a través de la identificación con alguna forma, con ciertas formas. Yo soy esta forma. Sin estas formas, nunca podría yo definir quién soy, quién me dio mi nombre, estas formas. ¿Cómo sabes que tu padre es tu padre y tu madre es tu madre si no te pareces a ellos? Te pareces a tus tíos o a miembros de tus otras familias. Hay películas donde de repente alguien descubre que quien creía que era su padre no es el padre. Y eso es un golpe sobre el sentido de la identidad. Cómo nuestra identidad está conectada con cómo se asocia nuestra inteligencia a ciertas formas. Y sin esas formas no tendrías nada a lo que tu mente podría retornar para poder establecer si alguna de esas cosas son verdad o no. Y vemos, como hemos dicho, que vamos a entrar en la puerta, la primera puerta de esta divinidad, que es la puerta
42, del 10 al 15 de abril, el Sol estará en la puerta 42, y la puerta 42 específicamente esa es la mente productiva, no solo la 42, todas las puertas de esta divinidad Jano son un tipo de mente que son la productividad, pero la 42 trae el crecimiento, y el crecimiento en el no ser es cuánto. ¿Qué es el crecimiento? Significa yo corro más rápido que mi hermano, y así es como el crecimiento se mide normalmente. Eres mayor, tú deberías o no tienes suficiente edad para. Esto no tiene nada que ver con el crecimiento, es la afinidad química entre esta puerta 42 y la puerta 20. Es la maduración, el crecimiento del yo soy, es la maduración y el desarrollo, la expansión del yo soy a través de lo que veo, a través de cómo me veo responder a algo que yo veo. Y la puerta 42 es una de las cuatro puertas de la cruz del Maya, donde quién crees que eres y quién crees que eras es cuando se encuentran. Y dado esto, hay un montón de incertidumbre y de inseguridad. Y esta es una de las sombras de esta fuerza, la sombra de los generadores, que somos el 70% de la humanidad, es querer tener certeza, tener respaldo, tener gente que te diga, tienes razón, tener una verdad que se pueda demostrar, porque recuerda que tienes que encajar en el mundo material, materialista. Y bueno, esto es lo que va a venir a partir del 10 de abril, la puerta 42 y luego las tres siguientes, la 3, la 27 y la 24. Y bueno, entramos ya en en el tema tan central, protagonista de estas 2 semanas, bueno, que ya estamos viviendo, que ya vivimos el 25 de este mes de marzo pasado, el eclipse de luna en Libra, y ahora vamos a vivir este eclipse de sol en, en, en Aries, ¿no? Y los eclipses se sienten más o menos una hora y media, hora antes, 2 horas antes y una hora y media después. Es el momento de mayor intensidad. El eclipse, en realidad, se va a sentir todos los días, toda esta franja de días, y se va a sentir todos los días después ya. Pero mi recomendación, como para iniciar esto, es que es organizarte para que este rango de horas, no para hacer rituales, y, y hacer ceremonias que generalmente antiguamente nuestros ancestros se dice que no es muy recomendable hacer rituales o ceremonias durante un eclipse solar, sino que todo lo contrario, que es un momento donde más recomendable, que más bien recomendable es estar en conexión con nosotros mismos, en un estado más bien introspectivo, escuchando música, meditando tranquilamente, presente, con tanta información, con menos ruido externo, no rodeado de mucha gente, sino que de estar centrado con uno mismo. Y, y bueno, vamos a entender que esto realmente es un eclipse total de sol. Entonces, el primer punto que significa el eclipse como proceso de muerte y transformación, porque una de las energías más incómodas que existen en la Tierra, que los humanos más detestamos, es la energía de la muerte y la transformación, la energía que dice esto ha terminado, que se destruya lo que hay para que pueda surgir algo nuevo. Todos los eclipses son momentos de muerte y transformación, porque lo que los eclipses dicen es que se tiene que acabar algo. Es como cuando explotó un volcán, cuando cae un meteorito. Es como que los eclipses son catalizadores de transformación, y lo que hacen los eclipses es eliminar lo que ya ha cumplido un ciclo. Eso es lo importante que tengamos claro, lo que ya ha cumplido su periodo, y algo que vence. Es como cuando abres la nevera y te encuentras la comida que ya se ha estropeado y hay que empezar a sacarla. Y eso es lo que hace el eclipse. El eclipse te mira a ti y te dice que en tu vida ya cumple un ciclo y te lo quieres sacar, y tú te resistes a eso. No quieres soltar eso, pero ya cumple un ciclo. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta mucho soltar, nos cuesta. Tenemos ese trauma acumulado por las experiencias cuando éramos niñas y niños, cuando nos quitaron cosas, cuando vivimos muertes y transformación, y por lo tanto nosotros tendemos a resistirnos a la energía de los eclipses, y las reglas del juego cambiaron. Estamos en un periodo de transformación enorme, estamos avanzando en otra dirección, y el eclipse lo que va a hacer desde que en enero se inició, el 20 de enero, este proceso de Plutón en Acuario, parte de esta transformación acuariana obligándonos a avanzar hacia algo nuevo y diferente, y el eclipse lo que va a hacer es que va a destruir estructuras que todavía son antiguas, que están presentes en tu realidad, que impiden que te sintonices con la nueva vida que tu yo interno quiere vivir. Estamos avanzando hacia una nueva etapa.
Pero en ese avanzar todavía nos quedan temas antiguos, patrones, estructuras antiguas en nuestra realidad externa e interna. Y el eclipse es un agente que dice que te lo voy a sacar para que puedas seguir avanzando. Y bueno, a relación a los ciclos lunares, vemos que, como hemos dicho, el día 2 mañana, luna menguante, y es luego de la luna llena, vemos que la luna comienza de poco a desaparecer después de este pico energético que representa la luna llena, y comienzan a emerger fuerzas internas que nos llevan a la introspección para poder equilibrar nuestras energías durante la luna creciente y luna llena. Nos enfocamos en el exterior y en la luna menguante comenzamos a sentir la necesidad de volver hacia nosotros mismos, hacia nuestra sabiduría interna, hacia el yo, así como también hacia el descanso. Y es un buen momento para practicar la autoobservación y así avanzar en el camino del autoconocimiento. Y esto es justamente lo que buscamos practicar, sobre todo durante la luna menguante, si bien también es sugerible practicarlo siempre. Toma aún mayor relevancia cuando en estos momentos de luna menguante, y especialmente estos días que vamos a vivir este eclipse tan trascendente. Y entonces la luna menguante es una energía de conexión con nuestro interior, con nuestra naturaleza intuitiva, para lo cual es necesario dejar a un lado la razón, los pensamientos y más bien abrir espacio para la autoobservación. Es solo cuando realizamos una pausa en nuestros días y nos detenemos a autoobservarnos sin juicios que podemos hacer consciente lo que está ocurriendo de manera inconsciente, escuchar nuestras verdaderas necesidades y sueños, y así también cuidarnos de la mejor manera. Entonces, de esta manera representa nuestra capacidad de habitar en nuestro lado más oscuro y enfrentarnos a nuestros miedos y salir fortalecidos de ese encuentro. Entonces vemos que esta luna menguante va a ser en Capricornio el 2 de abril. Entonces en el programa, ¿no? Va a haber esa predisposición en el colectivo, en el entorno, a conectar con la emocionalidad de una manera distante o rígida, con una dificultad para mostrarse sensible y acomodarse, en mostrarse más bien firme o estable, ¿no? En situaciones de estrés puede haber una predisposición a utilizar el esfuerzo y el sacrificio como mecanismo de defensa, quedarse trabajando hasta altas horas de la noche, realizar deportes que requieren de mucho esfuerzo físico, todo para evitar enfrentarse a la propia emocionalidad. Y el desafío es tomar conciencia de que a través de estas actividades podemos canalizar nuestro estrés, pero a su vez permitirnos ser sensibles sin la necesidad de poner juicios. En su estado más armónico, estos días del potencial que tiene esta luna en Capricornio, podemos mostrar la importancia de la perseverancia a la hora de alcanzar nuestros sueños y de ser capaces de trabajar arduamente en línea con los ideales, ¿no? Y vemos, aquí ya os pongo ya el gráfico ya del diseño humano, del momento en que realmente la luna se da esta luna creciente. Y vemos aquí, tenemos la luna en Capricornio, en diseño humano tenemos la puerta 38, y en la 38 la línea 4 de investigación. Y esta línea, claro, sabemos que la línea es lo que nos mueve, lo que nos estimula, entonces al colectivo, la mayoría de estos van a ser las motivaciones. Pero los individuos no se influencian entre sí, es lo que nos dice esta línea. Y es una puerta que tiene mucho que ver con la individualidad. Los individuos se empoderan entre sí o no, pero no se influencian entre ellos, se empoderan el uno al otro para vivir su individualidad. Y en eso, mientras están empoderando entre sí, una confianza mutua puede desarrollarse entre ambos. Es una energía muy fija en ser capaz de establecer si la vida vale la pena o no, una posibilidad genética para reconocer quién puede empoderarte para que exista ese reconocimiento de si la vida vale la pena. Entonces estos temas van a estar ahí presentes también estos días a partir de mañana, ¿no? Debido a la fuerza que hay en todo esto, también existe la posibilidad de que nadie lo tenga. Existe esta constante defensa agresiva a ser influenciado por lo externo. Eso es importante, saber equilibrar eso, porque esos temas van a estar ahí, candentes, ¿no? El tema de encontrarle el valor a tu vida y ver qué influencias realmente te apartan de poder conectarte con eso, qué personas no son una buena influencia para que tú puedas descubrir a partir de ti mismo tu propia verdad, lo que tiene valor para ti. Y vemos que el ascendente lo tenemos aquí en el ascendente está en el grado 14 de Acuario, en la puerta 13, en la puerta 13.2. Bueno, luego os pondré el gráfico de la carta astral, pero vemos aquí la 13.2 está aquí. Esta es la puerta 13 que está en Acuario, como hemos dicho, en el grado 14, y es
13.2 es la línea de intolerancia, una línea que nos dice que la tolerancia como la manifestación menos ofensiva de la intolerancia, un rol de apertura a través de la tolerancia. Intolerancia no es una mala palabra. De hecho, esta puerta 13, línea 2, aún en la exaltación, tiene que soportar a muchos tontos en su vida y se pregunta por qué estoy escuchando todas estas cosas. Esto es un rol de una apertura tan estrecha que no queda casi nadie a quien valga la pena escuchar. Puede volverse sordo y no escuchar nada porque son todos unos tontos y solo me están molestando. Sin embargo, eso no impedirá que escuche lo que tenga que escuchar. Recordemos que esto es profundamente social. Entonces, eso es como nos vamos a mostrar en nuestro entorno, hay esa predisposición. Y bueno, como hemos dicho, aquí tenemos la carta astral de esta luna nueva, ay, perdón, de esta luna menguante. Y como hemos dicho, vemos el ascendente 13 de Acuario, que en diseño humano coincide, como hemos dicho, con esta puerta 33, y vemos el Sol, que ya hemos visto, ¿no? Como lo tenemos aquí en Aries. Hemos dicho que teníamos la puerta 51 todavía. Bueno, perdón, la puerta, el Sol está en la puerta 21 y la puerta 21, línea 4, la línea que nos dice la estrategia. Y sí, amigos, aquí tenemos el Sol en la línea, en la puerta 21, aquí en Aries, y esta línea lo que nos está diciendo es la cuidada exaltación de las fuerzas opositoras para establecer una respuesta adecuada. Y esto no es simplemente reconocer que uno tiene la capacidad para tener el control y el ego diga, tengo que tener el control. Este es un ego que dice, espera un momento, ¿cómo ejerzo mi control? Este es un aspecto que trabaja la estrategia para llegar a la manifestación y tienes que controlar firmemente a algunas personas. Entonces, algunos otros necesitan que se les dé, ¿no? Que se les tenga su espacio, eso depende, varía. Así que el asunto de qué clase de control usar, a quién controlar y cuándo controlar, se convierte en una estrategia transpersonal. Entonces, sobre el tema va a ser muy importante estos días, cómo gestionamos el control estos días durante la puerta donde el sol esté en la puerta 21. Entonces, la tendencia cuando se tiene razón de evaluar mal las fuerzas opositoras, y esta es la distorsión, esto siempre es un dilema para el ego. El mero hecho de que tenga razón no significa que vaya a funcionar aquí en esta línea, solo porque tenga la estrategia correcta, eso no significa que vaya a funcionar. Porque existen muchas empresas realmente en todas partes del mundo que cada año diseñan estrategias para ganar millones. Sí, tener estrategias es agradable, pero no siempre realmente funciona, ¿no? Entonces vemos que ahora vamos a entrar el... Bueno, primero vamos a hacer una cuña publicitaria para que podáis acceder también al conocimiento de lo que representa una lectura de diseño humano y bueno, un análisis, una lectura individual sintetiza por un lado el conjunto, ¿no?, de características que forman parte de lo que define la naturaleza de cada ser humano y el potencial inherente que emerge cuando estas características se gestionan correctamente. Y por otro lado, son descritas con simplicidad y precisión. Las mecánicas también y estrategias de la mente racional que al mismo tiempo que alejan a la persona de su verdadera naturaleza, distorsionan también profundamente la percepción que uno tiene de uno mismo y de su vida, creándonos mucho sufrimiento vano, ¿no? Y entonces todo lo que podemos ver en el gráfico
¿Veis? Tenemos los centros que están en blanco y es ahí donde nuestra mente intenta ser lo que no es, ¿no? Todos esos condicionamientos y tendemos a tomar decisiones en base a lo que no somos. Y ahí experimentamos la distorsión. En una lectura individual se expone claramente la diferencia entre este potencial de realización individual y las mecánicas y estrategias distorsionadoras de la mente racional, poniendo en evidencia la dualidad inherente en todo el ser humano que existe entre la verdadera naturaleza que uno es y las falsas identidades a las que trata de aferrarse la mente racional, que es lo que uno es. Y ahí es donde tenemos todos los centros definidos en color, lo que es fijo, innato, consistente en nuestra vida y con lo que impactamos a los demás. Pero hay que saber también gestionarlo correctamente, porque si no se gira, se da la vuelta y es lo que distorsiona nuestra vida. Nuestros dones ya no son nuestros dones, son nuestra manera de distorsionar nuestra realidad, y lo cual es verdaderamente revelador y puede marcar una diferencia en tu vida, ya que a través de ello podrás ver y entender por qué lo que experimentas con uno no tiene nada que ver con lo que experimentas con otro. Y a la inversa, ya que son las áreas de tu vida donde has venido a experimentar la diversidad a través de la apertura y alcanzar verdadera sabiduría con ello, ¿no? Y eso es ahí donde tenemos los centros en blanco, como hemos dicho, ¿no? Es ese potencial de sabiduría, que depende de dónde y cuándo, quién quién lo que experimentamos va a tener un color, un matiz diferente. Y del mismo modo podrás reconocer aquellos aspectos de tu naturaleza que son fijos y consistentes, como hemos dicho, lo que está en color, que representan tus dones innatos, los cuales te ofrecen un anclaje sólido y fiable en el camino hacia la realización de tu verdadero propósito en la vida. Y entonces, este próximo eclipse, como todos los eclipses, sobre todo que toca este eje de Aries Libra, que tiene mucho que ver con las relaciones y tiene que ver con las relaciones entre personas y las relaciones entre comunidades, entonces, de algún modo se van a revelar relaciones kármicas de destino, porque el nodo norte siempre nos trae esta emergencia de material inconsciente que de repente entra al mundo consciente y nos lo tenemos que comer, lo tenemos que redigerirlo, de algún modo se vomita material inconsciente para poder digerirlo y sobre todo relaciones al ser en el eje Aries Libra de todo tipo de relaciones y vemos como el nivel personal, por ejemplo, vamos a empezar a darnos cuenta que algunas de las relaciones que tenemos son, por usar un lenguaje común, como hemos dicho, kármicas, en sentido de que esa relación tiene un significado profundo, esa relación no es casual, no es una relación frívola, superficial, es una relación que se presenta para realizar un trabajo a dos, entre dos personas, y estos son reacciones que luego analizando, cuando lo podemos ver en un análisis de una carta astral, de un diseño humano, vemos cómo esto se empatiza. Hay este enganche profundo entre estas dos cartas. Y entonces es muy importante el que durante estos días tengamos un poco abiertos a darnos cuenta que algunas reacciones se van a revelar como súper significativas, muchas relaciones que pueden ser eso, súper significativas o no, pero y que también vamos a tener que revisarlas también profundamente. Pues con este eclipse muchas relaciones nuestras van a mostrar realmente su profundo tejido simbólico para mostrar de qué están hechas, qué nos une, qué hay en, qué nos atrae el uno al otro. También nos va a hablar de qué función tienen esas relaciones como puente de unión entre el yo o entre el pasado, lo que hemos vivido en nuestro pasado y el futuro, nuestro futuro. Un eclipse lava la cara al sol y de algún modo dice el pasado que es pasado. Ahora ya tenemos que mirar hacia el futuro, porque los eclipses son lunas nuevas y las lunas nuevas son momentos de fertilización, de comienzo, de inicio, como hemos dicho, de un proceso de germinación. Entonces hay que darse cuenta también que, bueno, que el regente de Aries es Marte y Marte se manifiesta a través de cortes, pinchazos y aquí al estar en Piscis, ¿no? Y en conjunción con Saturno en este momento, pues ¿qué significa? Que de alguna manera vamos a tener que responsabilizarnos, Saturno, de nuestras acciones y también de nuestras indecisiones, para que Marte en Piscis, que es muy indeciso, entonces vamos a tener que responsabilizarnos del costo de la indecisión. Entonces, como hemos dicho, regente de Aries lleva ya desde marzo y se está sintiendo la conjunción con Saturno en Piscis, que significa que eso no es una configuración muy cómoda para Marte. Marte el guerrero, Saturno en Piscis, ¿qué significa eso? Que básicamente, si yo me quiero mover por lo que mi ego quiere, por lo que mi identidad quiere, por mis ganas de ganar o por mi miedo a perder, no va a fluir la energía realmente, como hemos dicho antes. Se obstaculiza la energía, estamos en un año transpersonal, un año colectivo de grandes transformaciones colectivas, y es decir, estamos
en un viaje, la realidad está cambiando, el mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos a eso, a ese cambio. Porque ¿qué pasa si no ocurre lo que deseo? Hay un vacío y no queremos realmente sentir ese vacío y queremos llenar ese vacío. Y ese es el drama, la pelea, la victimización, pero hay que habitarlo. Por eso es un periodo muy importante también para poder hacer terapia, ¿no? Especialmente constelaciones, pero todo aquello que nos ayude a ser conscientes de todos estos procesos internos y de cómo se van a liberar. Y bueno, vamos a entrar, como hemos dicho, el 8 de abril, perdón, sí, el 8 de abril, que es el día de la luna nueva, en el eclipse. Y vemos aquí donde se encuentra todo esto, como hemos dicho, el Sol, el nodo norte también, la Luna, claro, en conjunción, haciendo este eclipse solar. Y todo este énfasis en este cuadrante del mandala. Entonces sabemos que la fase de luna nueva durante la noche no vemos la luna y es por tanto el momento más oscuro del mes y arquetípicamente es también el momento de mayor oscuridad a nivel personal y nuestro lado oscuro es difícilmente visible desde el exterior. Es donde nos conectamos con las profundidades de nuestro ser y nuestras motivaciones y miedos más ocultos, así como también la fuente del universo con todo su potencial espiritual de intuición y poderes mágicos. Entonces arquetípicamente esta fase la relacionamos con la diosa Hestia, diosa de la dedicación y del momento presente. Al ser la luna nueva, un momento de introspección, esta fase nos recuerda que es importante darnos espacios para estar más tranquilos, como hemos dicho, y poner freno a nuestras ajetreadas vidas. La luna nueva es un momento de inicios, es el inicio de un nuevo ciclo en donde podemos sembrar intenciones. Y sabemos, vemos que la luna nueva va a ser en Aries, entonces esto tiene que ver con tomar acción. Aries es esta energía iniciadora y es eso, tomar acción por lo que deseo, ser líder en lo que te propongas, ser asertivo y claro en la forma de hablar y atreverte a tomar las riendas de tu vida, y luchar por lograr lo que quieres, es la predisposición a liberar las emociones a través de la acción en situaciones de estrés, ¿no? Puedes mostrarte hiperactivo con tendencia a la impulsividad. Hay hay un estado también óptimo, armónico, cuando uno está alineado con su propio ser y nos habla que también podemos ser capaces de concretar nuestras inspiraciones y nuestra creatividad, ¿no? Y ser innatamente líderes que podemos inspirar a través de nuestro propio actuar. Y vemos, como hemos dicho, la luna y el sol que van a estar aquí en el grado 19 de Aries, el momento de este eclipse total tan importante es un periodo de soltar lo que queremos, porque es lo que quiere el ego. Y eso significa entrar en un vacío enorme y un vacío que nadie quiere vivir y que nosotros estamos siempre resistiéndonos a ese vacío, a esa sensación de impotencia y descontrol, de que no va a pasar lo que yo quiero y me victimizo o me enojo y hay que aprender a habitar ese espacio, hay que darle espacio a ese vacío, porque esa es ese espacio, ese vacío incómodo, desagradable, lo que quiere el eclipse es que se muera parte de tu identidad antigua para que pueda surgir un nuevo yo que llene ese espacio y tiene que ver desde el alma y desde el ser. Pero insisto, lo que podemos sentir es dolor, impotencia en ese periodo. Podemos andar enojándonos con la divinidad, ¿no? Diciendo a la divinidad, ¿por qué eres así conmigo? Porque si yo soy bueno, yo lo hago bien las cosas, porque tengo que vivir esto. Y esta victimización espiritual puede surgir con mucha fuerza, porque genera mucha impotencia. Creemos que perdimos el norte, el sentido del propósito, pero lo que está pasando es que te están transformando en un nivel esencial muy potente. Y ya llevándola a este tema de la línea de la puerta 51, línea 5, donde va a estar el Sol, una línea muy importante, precisamente donde tenía el Sol Rauruhu, ¿no? Nuestro mensajero del diseño humano. Por eso es muy significativo, relevante, trascendente que este, este eclipse tan importante bueno, de las características que se dan casi cada 20 años, cada mucho tiempo, se ve justamente ahí donde tiene el sol, precisamente Rauruhu. Y esta línea nos habla que esto es sobre el egoísmo. La valentía se desmorona cuando aparece el ego.
Esto es sobre la fuerza de voluntad. Y los competidores que más admiramos en el mundo no son los más brillantes, no son los que se ríen de los oponentes que derrotan, los que más nos impresionan. Son los guerreros humildes, aquellos a los que podemos admirar por sus habilidades, pero que no alardean todo el tiempo y pregonan lo maravillosos que son. En el momento en el que el ego se vuelve parte de la competencia en lugar de ser la fuerza de voluntad, que es lo que le corresponde, la espiritualidad se pierde. Ese es el momento en el que el ego dice, tengo libre albedrío, mi voluntad puede hacer cualquier cosa. Se debe a que sin el ego ya no es yo hice eso, ¿no? Y es el guerrero que después de la batalla se arrodilla y agradece a los dioses por sobrevivir, porque sabe perfectamente que no dependía de él. Realmente fue muy afortunado. Este es un momento espiritual en el que uno ve que el poder que se encuentra dentro de uno no le pertenece realmente, que uno está indefenso en el mundo sin importar qué motor uno tenga, que hay mayores fuerzas operando por encima tuyo. Y vemos que el ascendente lo tenemos. Entonces, como hemos dicho, vemos que el ascendente lo tenemos aquí en el grado 1934 de Libra, en oposición al Sol-Luna. Precisamente hay que destacar esto justamente, que el Sol-Luna está enfatizando todo el tema de las relaciones. Bueno, ese Aries, ese eje invertido, ¿no? Porque la casa 1 está en Libra y la casa 7 en Aries. Ahí, bueno, se está hablando de esa posibilidad de equilibrar, de armonizar, ¿no? El yo y el tú, el otro, las relaciones. Por tanto, va a ser un eclipse muy trascendente a todos los niveles. Y bueno, nos encontramos con la oportunidad de aportar las técnicas de supervivencia o de toma de conciencia para la supervivencia desde el individual al colectivo, desde esa individualidad, cómo transmitir esas soluciones, ¿no? Y recordamos siempre que el individuo siempre está mutando al colectivo. Y bueno, es la puerta 57, obviamente, ese es este eje del eclipse tan importante, ¿no? Y entonces nos encontramos con la oportunidad. Y entonces esta línea lo que nos está diciendo es la habilidad natural para establecer nuevas formas mientras se mantienen los poderes de reevaluación y de reexaminación. Esto proporciona claridad para examinar los datos y evaluar el proceso. Todo esto es a nivel intuitivo, es a nivel intuitivo que uno puede reconocer las formas que pueden permitirle al colectivo sobrevivir. Es en lo que es estar enraizado. Entonces esto tiene que ver mucho con esa capacidad de estar atento al presente, estar de captar, como dice el canal, este canal de donde está esta puerta de la chispa cerebral, de tener esa capacidad de estar conectado en tu cuerpo, la única manera de estar presente y acceder a esa intuición que se te revela en un instante, en un relámpago, en un momento muy fugaz. Entonces la tendencia a persistir, persistiendo, lo que puede terminar siendo un misil mal dirigido, ¿no? En la acción, la intuición puede verse abrumada y ser incapaz de evaluar su progreso cuando no hay esa presencia, cuando no hay ese saber estar en tu cuerpo, en el momento presente. Eso es lo que va a suceder. Y vemos que este eje tan trascendente de las puertas 41, ay, perdón, 51, 57, que se da justamente a nivel astrológico, en el ascendente, pues va a ser tan revelador este eje estos días. La puerta 51 que nos habla del caos, el desorden que puede experimentar el ego, profundo dolor por no conseguir lo que quieres. Todo eso vamos a estar ahí, todo ese dolor que tenemos por no haber conseguido lo que queríamos y que realmente, bueno, son esas heridas que estamos a ese momento para liberarlas con Quirón ahí también, porque tiene ese propósito de iniciarse en el valor que tiene sí misma, el valor que tenemos uno mismo, ese propósito de iniciarnos y pueden emerger profundas heridas en cómo hemos sido tratados y va a haber un profundo aprendizaje para adaptarse a ese desorden. También un profundo aprendizaje para lo que representa esta puerta 57 al momento presente, a confiar en la claridad, en la intuición. Así que solo cuando estoy centrado en el momento presente puedo encontrar la claridad sobre cómo actuar, cómo dar el siguiente paso. Y a veces el miedo al mañana, la necesidad de adaptarse al caos y al desorden
nos impide realmente ver esas posibilidades, conectar con esa intuición, cómo, y cómo comportarnos ante las situaciones que nos plantea la vida, ¿no? Y bueno, ¿qué es un eclipse realmente? ¿No? Es la luna que pasa delante del sol y lo oscurece de algún modo. Y entonces, a mí me gusta pensar, ¿no? Como que le lava la cara. La lava la cara es un poco como la madre que lava la cara al niño, el niño que tiene la cara toda sucia y su madre le pasa la toalla, le pasa una esponja, ¿no? Y le lava la cara durante ese momento, pues no ves la cara del niño cuando se la está limpiando. Luego sale la esponja, sacas la esponja y el niño tiene la cara limpia, que es el sol. Entonces esta luna que le va a estar lavando la cara al sol y de algún modo cuando el sol vuelva a revivir en Aries, lo vamos a ver una nueva cara, pero puede ser una cara que no sea muy complaciente porque está conjunto con Quirón, como hemos dicho antes, y es la cara del dolor, puede ser el dolor de la guerra, del dolor del genocidio, el dolor de todo esto, de todo este sufrimiento de todo este terror que vivimos en el mundo que nos, a través de las guerras. Y esto suena, ¿no?, como un historial actual también, porque cada uno, cuántos malos, ¿no? Y cuántos buenos, ¿no? Entonces esa predisposición radical, ¿no?, de Aries es de, bueno, pues matémoslos a todos y ya Dios sabrá a quién es de los suyos. ¿No? Entonces, bueno, los eclipses son momentos de cambio de flujo también de marea. Vemos como esto es en el último eclipse en Libra que sucedió, este eclipse del 25, ya a nivel mundial se empiezan a ver cambios de este tipo de mareas, de flujos. Empezamos a interrogarnos sobre estas grandes cuestiones, no del ser o no ser, si digo sí o digo no, o a todo esto. ¿No? Entonces, con este eclipse, como os he dicho antes, esta luna va a limpiar el sol para despojar de su luz, para devolvernos la de nuevo, y este Sol en Aries en conjunción con Quirón, ¿no? Pues nos va a hacer ver con claridad meridiana el precio de nuestra estupidez guerrera, agresiva, genocidia, y puede ser el comienzo, como todo, como toda luna nueva, como os he dicho antes, de algo nuevo, no de una nueva manera de entender la energía de Aries con Marte en Piscis, ¿no? Podemos entenderla como compasión, como el guerrero compasivo y el guerrero humilde, como acabamos de hablar antes, ¿no? Como la responsabilidad de nuestros actos al estar en conjunto con Saturno, Marte, o con la responsabilidad de nuestras inacciones, de nuestras indecisiones. Es la vertiente ya negativa y medir ese, pero bueno, de qué lado se va a decantar la balanza, negativo de la luz o el de la oscuridad. Bueno, puede ser de los dos lados. ¿Y por qué? Porque cada manifestación de la luz, y esto es una ley cósmica, de algún modo conlleva una manifestación de la sombra. Y fue Yang también el que cuenta que uno de sus sueños se da cuenta de que la sombra que él ve detrás de él era la que proyecta la luz que lleva delante de él. Esa sombra se proyecta adelante y la proyecta su propia luz sobre su cuerpo y proyecta su propia sombra también entonces hacia atrás. Es decir, que luz y sombra están profundamente ligados y que la manifestación de la sombra nos va a llevar a la luz y viceversa. De manera que con este eclipse vamos a tener momentos de gran iluminación y momentos de mucha sombra. Y también a nivel personal, este eclipse nos va a servir como empujón para dejar detrás círculos viciosos, relaciones que ya estaban muertas, que estaban ya, formaban parte de este pasado, relaciones que podemos llamarlas, sí, kármicas, relaciones que eran, diría, a través de las cuales pagábamos una deuda, pagábamos un precio. Y uno puede decir, bueno, ya he pagado por esto, por esta relación, ya está bien, no voy a seguir pagando. Y pues es un momento efectivamente para dejar detrás estos círculos viciosos, las falsas compasiones. Son falsas compasiones porque en realidad lo que revelan es falta de autoestima, falta de afirmación personal, ¿no? Y vamos a tener que ver eso en nuestra vida, cómo nos afecta, cómo nos ha marcado, y también como todos los eclipses, y sobre todo un eclipse en un signo de fuego como Aries, pues puede ser también figuras solares que se apagan, figuras arianas, marcianas, figuras de líderes, de iniciadores que se apagan en nuestra vida. Y bueno, ya entrando en la última parte, al final de este vídeo, deciros que entre el 19 y el 21 de este mes de abril tenemos la conjunción de Urano en Júpiter. Y entonces, bueno, pues aquí vamos a ver muchas cosas muy curiosas durante estas semanas, prácticamente hasta finales de mayo, que va a estar la conjunción muy fuerte todavía hasta los meses de abril, mayo. Vamos a ver cómo, por ejemplo, la Tierra puede tener reacciones absolutamente inesperadas como planeta, pero también puede proponernos recursos inesperados, ¿no? Se puede relacionar, por ejemplo, con la geotermia, con todo este hidrógeno que se encuentra en estado nativo en el subsuelo. Es decir, que de repente la Tierra nos puede sorprender con recursos que estaban allí, que de repente
aprendemos a liberarlos. De hecho, todo esto ya está sucediendo, pero también a nivel de nuestros propios cuerpos podemos empezar a encontrar recursos que no conocíamos en nuestros cuerpos, maneras de expresarse de nuestros cuerpos que no nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, de curarse, de tener mucho que ver con nuestros cuerpos, de autoorganizarse, autocurarse, autorregenerarse, que nos sorprenden. Que no nos habíamos dado cuenta, que no habíamos visto. Entonces el cuerpo no se puede regenerar o se puede autocurar y todo eso. Entonces es posible que empecemos a encontrar si algo, si esto me siento mejor o me tomo esto o tomo lo otro, etcétera. Entonces son momentos revolucionarios en contacto con nuestro cuerpo. Entonces hay que estar abiertos. Urano nos dice, abre las orejeras, piensa fuera de la caja, libérate un poco de los prejuicios y puede ser súper liberador, súper sanador. Incluso este Urano en Tauro, con el peso de Júpiter, que de repente dice, olvídate de todo, de la medicina clásica, de la ciencia clásica y tal, y piensa de otra manera y puede ser, como os he dicho, muy iluminador. Pues bueno, amigos, nada más, hasta aquí lo dejamos. Espero que os resulte interesante y, como siempre, desearos un feliz viaje de pasajeros rendidos a vuestra forma y, sobre todo, estar bien preparados para el día del eclipse y, como he dicho, del 19 al 21, y a más adelante es momento realmente para estar muy con uno mismo, conectando e integrando todo esto que el 8 de abril el eclipse va a desencadenar. Pues nada más, chao, chao.